Bien, vamos a hacer la clase de anemias megaloblásticas. La primera parte de introducción. Lo que ven allí son dos fotografías. Una es de uno de los envases de las cajas en las que venían las primeras ampollas de vitamina B12. Como ven allí, no decía B12, sino extracto de hígado. Eh, la fecha, si alcanzan a mirar, data de 1929. En la actualidad, una ampolla de B12 genérico está alrededor de 80 centavos. Sin embargo, en aquella época las ampollas de B12 tenían un costo bastante caro, ¿no? Bastante caro en soles, equivalían a casi 700 soles, 650, para ser exacto. Y eran muy raras, se mandaban a hacer a pedido. Y este producto de B12 se puede ver acá en el New England, que se publica recién en el 42, que son útiles. Pasó más de 10 años antes que se demostrara que eran útiles. Bien. Me avisan si es que hay transición de la presentación o se queda congelado, a veces se queda. He cambiado la presentación de la imagen para clasificar esto de dónde vamos a encontrar. Primero hablamos de la superfamilia de las anemias macrocíticas, que en general son anemias que tienen el volumen más de 95, según unos más de 100, según otros. Eh, las anemias macrocíticas, una parte de ellas son las anemias megaloblásticas. Eh, esto forma parte de aquí. En general, las anemias megaloblásticas más o menos representan un tercio de todas las anemias macrocíticas, pero hay otras causas. Las hepatopatías, por ejemplo, son representantes del otro tercio, y lo que queda se reparten entre los demás, ¿no? Entre aplasia, fármacos, alcoholismo, etcétera. Entonces, no son sinónimos. El decir anemia macrocítica no es sinónimo de anemia megaloblástica. En la anemia megaloblástica tiene que haber un defecto en el núcleo, en la maduración del núcleo. En las hepatopatías, el defecto es en la maduración del citoplasma, por ejemplo. Empezaremos con la anemia por deficiencia de B12, que es la más importante. Como ven allí, es una anemia cuya prevalencia se halla entre el segundo y cuarto lugar, dependiendo de dónde nos encontremos. Por ejemplo, se dice que su prevalencia varía entre el 5 al 60 con un promedio del 20% a nivel mundial. Pero si se escoge, por ejemplo, a viejos no hospitalizados, la prevalencia es un poquitín más alta, ¿no? 12%. Y si se escoge a viejos que están institucionalizados, es decir, hospitalizados o en casas de reposo o en asilos, sube mucho más, ¿no? Hasta el 40%. Entonces es un tipo de anemia con un nicho poblacional muy marcado. Mañana van a ver anemia ferropénica, donde su nicho poblacional es niños, gestantes y mujeres. En anemia por B12, su nicho básicamente está dado por viejos. Acá comparto dos estadísticas, una gringa y una de la India. En la gringa, fíjense que la primera causa de anemia en general
Extrañamente es aquella que no tiene etiología. En segundo lugar, la enfermedad crónica. Y en tercero, la deficiencia del hierro. Y la que nos ocupa está, esta es cuarta, esta es quinta y esta es sexta. Entonces, no es un problema de salud para los gringos, no lo es. ¿Será tal vez para gringos viejos? Ah, sí, ahí sí tal vez. Escojo la India porque, bueno, es un país con un sistema de salud más organizado que el nuestro y también es tercermundista. Y allí las cosas cambian un poco, pero fíjense que el primer lugar se lo lleva la anemia por deficiencia de hierro y el segundo lugar está la anemia por deficiencia de B12. Entonces es muy diferente en qué país estemos hablando. Corolario. Acá destaco, si bien es cierto, la B12 es la segunda más frecuente en tercermundistas, la del folato es tal vez una de las más raras. Antes no, antes la anemia por deficiencia de ácido fólico y demás eran importantes, tenían mucha relevancia, pero hoy, eh, como este es un examen, perdón, una clase para el examen teórico, ¿qué es lo que les voy a preguntar? Les voy a decir las preguntas, ustedes las anotan y quiero que las respondan como tal, porque no me gusta que después me paren presentando quejas y reclamos de que dijo tal o dijo cual cosa, se las di. El objetivo del examen no es el que memoriza más, sino el que me ha entendido más. ¿Qué les voy a preguntar? ¿Qué les puedo preguntar? La anemia por deficiencia de B12, ¿en qué grupo poblacional es más frecuente? Vale, la respuesta es bien. Esta tabla busca lo mismo que la anterior. Es una tabla ya vieja, pero me sirve para mostrarles que en países del primer mundo la deficiencia de B12 sube con la edad, no para de subir con la edad. Si quiere ser uno más específico, tiende a ser más frecuente en las mujeres que en los varones, en general. Eso no, lo que me interesa es que sepan que es de viejo. Eso es muy. ¿En qué consiste? ¿Por qué se le llama megaloblástica? Saben que el ADN tiene dos hebras, ya sea en una hélice. Saben que para dividirse las hebras hacen esto, se abren y muestran sus pares de bases acá. ¿Cuánto tiempo se abren? Milisegundos. En promedio, entre 10 y 30 milisegundos. A esta fase donde tiene el ADN abierto se le conoce como la fase S, que dura, insisto, milisegundos. La mayor parte del tiempo están en la fase G, G0, G1. Eso es, y bueno, ¿y qué tiene que ver en esto la B2? Que una vez que termina la división celular, las hebras tienen que volver a empalmar, a unirse, y se unen por una serie de enzimas que ahorita no vamos a hablar. Y que estas enzimas tienen como cofactor al B12, a la cobalamina. En buen cristiano, B12 se encarga de volver a pegar a las hebras y permitir que la división celular continúe. Cuando las hebras, ante la falta de B12, quedan abiertas, para transcurridos los 30 milisegundos, estos pares de bases
expuestos activan a unas caspasas y eso activa la apoptosis, que ya saben ustedes de qué se trata. Pero básicamente la apoptosis, esto es el núcleo, esta es la membrana celular, hace que diferentes proteínas abran canales de agua y entra agua del exterior al interior. Entra agua y otros minerales. No puede ser el agua, unas acuaporinas. Eso hace que la célula se hinche y de ser de este tamaño, pues pasa a ser un celulón. Y de allí el nombre de megaloblástico, porque son células gigantes. Y blástico porque es inmaduro. Eh, Etiología de la anemia por deficiencia de B12. Bueno, acá hay una tabla bastante completa que la van a tener en cualquier libro, donde destaco dos. Me interesa de toda esta tabla solo dos. Uno, el vegetarianismo. Pero no estrictamente el vegetarianismo, porque no hay muchos vegetarianos, aunque está de moda ahora, pero en fin. Sino la malnutrición. Eh, por malnutrición entiéndase el alto consumo de carbohidratos y demás, porque la B12 viene en productos cárnicos, o en huevo, o en lácteos, en carne, pero no en productos vegetales. Y la dieta, desafortunadamente, en países subdesarrollados, pues no abundan los productos cárnicos. El vegetarianismo como una expresión de la pobreza, digamos, un vegetarianismo obligatorio. La segunda que destaco es la anemia perniciosa, porque esta es una etiología autoinmune, que la vamos a leer y un poquito más vamos a desarrollar. La anterior es porque no como, esta es porque es autoinmune. Y acá no le he puesto, eh, no lo he resaltado como tal, pero estaría las gastritis crónicas. Eh, las gastritis crónicas involucran varios mecanismos y esta vamos a ver qué es la causa más importante. Hay otra tabla más peruana donde me coloco como. Esta tabla la extraje de un estudio eh, mexicano, donde pueden ver que la causa más frecuente entre los mexicanos es una mala absorción de la vitamina B12. Segundo lugar, la anemia perniciosa, deficiencias dietarias y otras causas mucho más raras. Sin embargo, acá recalco que la causa más importante en el Perú es la gastritis crónica. Esa es mi segunda pregunta. No me van a poner anemia perniciosa, que tenga importancia histórica, que sea bonito estudiarla, en fin, pero no es la más frecuente la anemia perniciosa. Un error muy frecuente cuando terminan sus estudios es pensar que anemia megaloblástica por B12 es lo mismo que decir anemia perniciosa. No son sinónimos. Megaloblástica por B12 es muy amplia y perniciosa es solo una partecita muy pequeñita. Para recordar cómo es el ciclo de la vitamina B12,
Eh, Empieza aquí con la dieta, donde las glándulas salivales van a secretar las proteínas R, que en realidad son proteínas prima hermanas del factor intrínseco que vamos a ver más adelante. Ahora, de las glándulas salivales son principalmente secretadas por las parótidas más que otras. Esta sustancia R, esta proteína R, captura a la cobalamina. Bajan los dos y en el estómago son separados por acción del ácido clorhídrico. Y la B12 libre, la cobalamina libre, es a su vez capturada por el factor intrínseco, que es su principal transportador. Eh, el factor intrínseco es producido básicamente por las células parietales, en tanto que el ácido clorhídrico es por las células principales. Recalco eso porque esta es mi tercera pregunta, porque es muy fácil que los alumnos caigan al responder muy rápido. Los dos empiezan con P, solo que una es parietales, el factor intrínseco que nos interesa ahora, y las otras son principales, que principalmente secretan ácido. Estas células parietales son primas hermanas de las células que están presentes en la tiroides. Y también son primas hermanas de las células que están en la glándula suprarrenal. Ahora, ustedes saben que la glándula suprarrenal tiene varias estratos, capas, en fin. No me meteré en eso para no hacerlo muy complicado. Les pido un ratito más bien. Muy bien, doctores, continuando. Eh, eh, Les decía que las células parietales son primas hermanas de las glándulas adrenales y de las células tiroides. Eso va a justificar o explicar el por qué cuando hay anticuerpos contra el factor intrínseco en anemia perniciosa, también hay anticuerpos contra las células tiroideas y muchas veces también contra la glándula adrenal. Pero en fin, el factor intrínseco transporta la cobalamina a lo largo del intestino hasta encontrarse con su receptor. El receptor que está en el intestino delgado, en la porción distal, en el ilion terminal. El receptor para el complejo factor intrínseco B12 se llama jubilina, que no les voy a preguntar. Una vez que es internalizada, la vitamina B12 es unida a la transcobalamina 2 y lo transporta hacia el lado luminal y allí la cobalamina 3 la reparte al cuerpo. De esto se colige
que la B12 participa en la división celular. Cuando los alumnos terminan de estudiar, piensan que la B12 solo interviene en la división celular de células hematopoyéticas, que solo da anemia, lo cual es un error. Todas las células que se dividan van a necesitar de B12. Por eso es que esta gráfica busca exponer que las deficiencias de la B12 es sistémica. Por ejemplo, vamos a leer un poco más aquí. Cuando hay deficiencia de B12 a nivel respiratorio, va a haber macrocitosis del epitelio bronquial, eso se traduce en asma, bronquitis, tos crónica, laringitis crónica, etc. Cuando hay deficiencia de B12 a nivel genitourinario, habrá disminución de la libido, incontinencia vesical, displasia, vigilancia, una recatafila de cosas que de por usos de lo que busco no es que las memoricen, sino que entiendan que la deficiencia de B12 es sistémica, no limitada a los series rojas, que el nombre de anemia es un nombre infausto, poco correcto. Lo mismo puede decirse que cuando hay deficiencia de B12 a nivel, por ejemplo, del músculo, va a causar fatiga crónica, osteoporosis, sarcopenia, espasmos, calambres, etc. Y tal vez el aspecto más importante de la B12 es su compromiso del sistema nervioso central, que lo vamos a enfatizar más adelante, pero acá les digo que la deficiencia de B12 es causa de depresión, fatiga crónica, confusión, disminución de la memoria, ideas suicidas, fobias, irritabilidad. Y antes, hasta hace unos 10 años, se describía psicosis. En el 2 de mayo, por ejemplo, donde trabajo, por lo menos he visto 2 casos de psicosis que terminaron en suicidio por deficiencias de B12, ¿no? Que ya no se suele ver ahora. Para continuar con esta recatafila, en el caso de deficiencia de trastornos cardiovasculares, la B2 está involucrada en infartos. No es que la B12 cause infarto, no, sino que está involucrada en angina, en trombosis, etcétera. A nivel de otorrino, también tiene su propia patología que no vamos a continuar. Para efectos de este curso, lo que importa es que ustedes sepan las manifestaciones neurológicas. Las hay tanto centrales, que algunas de ellas ya he mencionado, como periféricas. De las periféricas, la que más destaca es esta. Hay una disminución de la sensibilidad. Si se acuerdan de la superficial y profunda, genial. Si se acuerdan que es más batiestesia que variestesia, mucho mejor. Pero lo mínimo que deben saber para el examen es que hay una disminución de la sensibilidad. Si de ahí pueden recordar que hay fenómenos de hiperreflexia, marcan uno. Pero lo más importante es la disminución de la sensibilidad. En algunos libros mencionan que es una patología sensitivo-motora, no sensitiva pura, como yo la estoy presentando. Y en algunos otros, ya muy raros, la presentan como patología motora. En realidad hay para todos los síntomas de esta pérdida de la sensibilidad. Parestesias, deambulación inestable, descoordinación, fatiga, espasticidad y calambres. Paréntesis. Son viejitos. Son viejitos que van a tener 2 manifestaciones que les van a decir, doctor, en la noche no puedo dormir porque me arden, me queman los pies, necesito sacar los pies fuera de la cama, a veces tengo que ponerlos en un balde de agua fría. Eso es pérdida de la sensibilidad, muy sugerente de deficiencia de B12. Pregunten llegando a su casa si su mamá o su papá tiene estos problemas, porque es muy, muy frecuente. 2.
Nuestro medio, bueno, no es nuestro medio, es a nivel mundial, solo que nuestro medio tiene un nombre peculiar. Hay una cosa que se llama que tiene el mal del susto o que se le ha perdido el alma. Hacía en referencia que los viejitos, cuando uno se encontraba caminando, recibía un susto, pues el alma se desprendía del cuerpo y el cuerpo que llegaba a la casa se echaba a dormir y saltaba, ¿no? Estos saltos de, ¡ay, está! Me ha agarrado la tierra. Si ustedes tienen la curiosidad de preguntar a aquellos tienen parientes serranos, van a encontrar esta descripción. Parte de estos casos que se conocen, de que le ha agarrado la tierra, tienen que ver con la deficiencia de B12. La parestesia. Doctor, disculpe, no La está man- pasando las diapositivas. ¿No están rotando? Mm. Ya vamos entonces a sacar de aquí. Ahí, ahora sí deben rotarse. Voy a ampliar un poco. Eh, Entonces les decía, las parestesias es la manifestación más importante de estos males que tienen. Espasticidad es la segunda más frecuente. Cuando los viejitos dejan de caminar y se echan a dormir, a descansar, van a sentir esta espasticidad que les causa mucho, mucho dolor. Sospechar en dedos. Doctor, ¿Sí? disculpe, solo para corroborar, se quedó en la imagen de donde está el estómago y todo. Pueden mirar ahora la imagen del estómago. Se mira la imagen del estómago. Sí, doctor, ahí. Ahora he cambiado la imagen de un fondo amarillo donde dice deficiencia de B12. No, doctor. No ha cambiado. Ahora, Ahora sí, doctor, se puede ver. ya. Gracias, doctora, por avisar. Estoy colocando acá la imagen que les decía. Hay dos cajas, una de color rojo y una de color verde, donde señalaba esto de la disminución de la sensibilidad que se traduce en parestesias y espasticidad principal. He cambiado la imagen. A ver si ahora puedo hacerlo más grande. Acá se mira una anatomía patológica de una médula espinal normal, donde pueden ver las astas anteriores y las posteriores. Como saben ustedes por anatomía, las posteriores son las que tienen las fibras sensitivas, principalmente, y las anteriores, básicamente las motoras. Cuando hay deficiencia de B12, desaparecen las astas posteriores y las anteriores se tornan mal, pero ahí están, se pueden notar. A su izquierda, la flecha negra señala el cono medular, el cono espinal, y luego aparece esta saculación que termina acá. A esa saculación se le conocía como siringomielgia. Una de las causas de siringomielgia es la deficiencia de B2. ¿Por qué aparece? Aparece porque en esa zona donde ha desaparecido la mitad de la médula espinal, ha sido degenerada apoptóicamente y aparece esta imagen vacía en la persona. He cambiado de imagen, se mira que ahora están viendo 4 lenguas. Sí, Sí, doctor. doctor. Gracias, muchas gracias. Otras manifestaciones de la B12, menos importantes pero sí frecuentes, es la de los epitelios, ¿no? Porque los epitelios en general también se recambian con mucha velocidad. La descripción clásica es
una lengua suculenta o aframbuesada, que es esta de aquí. Suculenta porque dice que da ganas de comer. En que se le llamaba glositis de Hunter, que ya no se observa. Lo que se observa es esto, simplemente una glositis. Mañana van a hacer deficiencia de hierro y van a ver que la deficiencia de hierro también produce glositis, solo que la glositis en deficiencia de B12 tiene brillo. La glositis en deficiencia de hierro no tiene brillo, es una lengua malagracia, no invita a mirarla, en cambio la otra sí tiene un aspecto muy peculiar. Una es aframbuesada y la otra es sin. En el año 98, 99, se publicó hasta ahora el estudio más grande que se ha hecho sobre anemia por B12. Se hizo en el Hospital Carrión. Durante casi un decenio se juntaron todos los casos y eso es el resultado. No ha habido otro trabajo que lo pueda superar en cuanto a cantidad, ¿no? Fue un tamaño muestral considerable, muy próximo a los 1000 pacientes. Y de esta tabla destaco lo siguiente: manifestaciones clínicas más frecuentes de la deficiencia de B12. 3 son las que más destacan. Número 1, baja de peso. Número 2, diarrea. Y número 3, erisma. Si ustedes mañana ven la clase de anemia ferropénica, lo que más va a destacar de la anemia ferropénica es la debilidad muscular. Acá también la hay, pero en ferropénica es tan marcada que es muy característica. En cambio, la que distingue B12 de cualquier otra anemia, porque son rasgos únicos de ella, es la diarrea, la baja de peso y la ictericia. La baja de peso es tan importante que el paciente cree que se está muriendo de cáncer. Una baja de peso considerable, muy rápida, que no obedece a una causa explicable, ¿no? Como brujería, se está secando. La anemia ferropénica de mañana no baja de peso, bajará 1 o 2 kilos, pero esta sí baja un montón. Diarrea. Es la única anemia que les va a dar diarrea. Y no es escasa, fíjense, 50% vienen con diarrea. Es una diarrea peculiar, es una diarrea postprandial, asociada a alimentos. Come un té, toma un té, un pancito y se va al baño. Sin cólico, sin pujo, sin tenesmo. Y en mi época se decía que era lientérica. Lientérica. Ya no se ve las heces lientéricas porque se diagnostica con mucha más precocidad, pero era muy peculiar de la diarrea. De hecho, si ustedes juntan diarrea y baja de peso, van a decir tuberculoso o sidoso. Es muy frecuente que haya esa primera impresión. Y la tercera es ictericia. Ictericia destaca, o la resalto yo, no porque sea muy frecuente, ¿ah? No dirán el 14%, y hay cosas más frecuentes, ¿sí? Pero por el hecho de tener ictericia, enfrento como diagnóstico diferenciar la deficiencia de B12 a las anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas van a ver que cursan con ictericia, que tiene que diferenciarse de una anemia por B12, que también da. Cefalea, y en fin, mañana van a ver en deficiencia de hierro que además de problemas musculares,
deficiencia del hierro da mucha cefalea, pero muchísimo. Que en B12 no tanto, no está. A estos pacientes les hicieron endoscopía con biopsia y de ahí sale, y recalco, que la principal causa es una gastritis crónica atrófica. Ya las otras causas son muy raros. Fíjense que cáncer gástrico no es la principal causa, de hecho es una de las causas más raras de anemia megalómasta. Hasta ahí, ¿alguna duda o pregunta? Bien. Doctor, una Sí, pregunta. sí. Disculpe, ¿la ictericia sería de dominio directo o indirecto? Tanto la clase que van a hacer de anemia hemolítica es indirecta y esta también es indirecta. Las dos son indirectas. Sí, doctor, muchas gracias. Ah, es muy bueno saber que alguien pregunta. Anemia perniciosa. No es la principal forma de anemia megaloblástica, pero tiene un cariño, un valor histórico y algunas peculiaridades clínicas que valen la pena que se le dedique 3 palabras. Un poquito de historia. Gracias a la anemia perniciosa es que se buscó la cura y se le llamó perniciosa porque lo mataba el paciente. Alguno de ustedes debe conocer estas ideas de que hay ciertas formas de brujería en las cuales la persona se va secando en vida y al final se muere. En uno no le encuentran por qué se está secando, ni en caso, ni conveniencia. Correspondía a esta descripción. Fíjense que este era el brazo de un paciente X cuando al momento del diagnóstico, y este es el brazo del paciente poco antes de morir. Morían con pesos extremadamente bajos de 20 kilos, 20, 25, una cosa muy espantosa y dolorosa, por eso se le llamaba anemia perniciosa. Y fue descrita por el doctor Addison, el mismo que más adelante ganó fama por su enfermedad de Addison, el endocrino, es el mismo tío. Gracias a sus estudios, él descubre que lo que en realidad falta es el factor intrínseco. Luego más adelante se sabrá que hay anticuerpos contra este factor intrínseco y eso lleva al desarrollo de la vitamina B12 como tratamiento experimental que al final se aprueba en la década de los 40, que conjuntamente con la penicilina fue de los avances más importantes en medicina. Eh, Addison no se llevó el Nobel, como lo haría Fleming. La anemia perniciosa se diferencia un poquito de las demás anemias por B12, en que esta es mucho más frecuente en mujeres, porque es una enfermedad autoinmune. Es mucho más frecuente en los muy viejos, o sea, B12 yo espero en viejos de 50 años, 60 años, mira. Pero ya si tiene 70, 80 años, a medio raro, está de repente es pernicioso. Y tiene factores de riesgo que básicamente es el antecedente familiar de otras enfermedades autoinmunes. De estas enfermedades autoinmunes, como les había dicho, destaco 3. Las enfermedades de la tiroides, básicamente Hashimoto, tan frecuente entre los latinos. No sé por qué en japonés la descubre, si es una de las en Latinoamérica, es casi patognomónica, en fin, un propio de latino. La segunda enfermedad en Latinoamérica es vitiligo, que es autoinmune. Si uno se va, claro, a China, al este de Asia, ahí es Addison, ¿no? Pero nosotros no vemos casi así más Addison. Ellos lo ven más con chinos, japoneses. Nosotros vemos tiroides y vitiligo. No necesariamente las 3 entidades van a la vez, que haya hipotiroidismo, que haya vitiligo y que haya perniciosa.
muchas veces son secuenciales. Primero vitiligo, se cura, luego la fase perniciosa y luego finalmente el hipotiroidismo. En cambio, en los gringos, sobre todo los rusos, eslavos, la asocian más con colitis, pero bien, eso es otro tema. Entonces, la anemia perniciosa, ¿qué deben saber? Y esta es mi cuarta pregunta, que es una forma autoinmune de anticuerpos antifactor intrínseco, que también además de anticuerpos antifactor intrínseco, anticélulas parietales y antitiroideos. Obviamente no se cura. Esta es una foto de lo que se mira en un aspirado de médula, donde se ven a estas células. Deberían ser estas del tamaño normal. Ven este grandote, esto es un megaloblasto. Ven que hay manchitas blancas en su núcleo. Eso es el agua, la coaporina que está bombeando hasta que haga pum. Pero no hace pum de inmediato, le toma algunas horas, suficiente como para que dé este aspecto megaloblástico. Los más grandes son los rojos, los más difíciles que hagan pum, pero estos de aquí son serie mieloide que también van a hacer pum. Laboratorio. Si en la parte clínica he dicho que megaloblástica B12 tiene su peculiaridad, la parte laboratorial también tiene la suya. Por ejemplo, la deficiencia de B12, recuerden que estamos hablando de B12, en el hemograma me da pancitopenia con más frecuencia que otras anemias. La deficiencia de hierro de mañana no da pancitopenia, no da. A veces en un 10% da visitopenia, pero es raro, mínimo, pero no da entendimiento. En cambio, la B12 la da con mucha frecuencia y si no da visitopenia, si no da pancitopenia, da visitopenia. Entre las dos suman un 90%. Eso para empezar es muy importante. Dos, el nivel del volumen, que en mi grupo de prácticas les explicaba. Yo tengo un volumen de 80 a 100 que va a ser normal. De aquí para adelante son macrocíclicos. Entre 100 y 110 no puedo hacer un diagnóstico, no puedo hablar de algo específico, porque acá, por ejemplo, pueden haber anemias ferropénicas, aun cuando ustedes piensan que solamente es microcítico, no. Las ferropénicas pueden dar volúmenes. Acá también va a estar de 2, acá va a estar de 9, un montón de cosas. No puedo afirmar nada. En cambio, de 110 a 120, solo hay por B9 y por B12. Ya es muy selecto, digamos, ¿no? Y más de 120, solo puede ser B12, ya es exclusivo es la zona VIP de la B12, tener volúmenes arriba de 120, ¿no? Esta parte, estoy hablando de la pancitopenia en los volúmenes, forma parte de lo que también voy a preguntar y con eso acabo mis preguntas, que es lo que me interesa que ustedes sepan. Les había dicho que la anemia megaloblástica por B12 cursa con ictericia. Y la doctora tuvo el buen criterio de preguntarme, ¿y cuál está alta, la directa o la indirecta? Pues la indirecta le dije, igualito que la anemia hemolítica. No solo eso, sino que también aumenta la DHL, la deshidrogenasa láctica, y disminuye la aptoglobina. Estas tres pruebas, tal cual están, también se presentan en las anemias hemolíticas, de ahí que se confundan mucho. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo diferencio una anemia hemolítica de una anemia por B12? Por los reticulocitos. Aquí van a estar bajos y aquí van a estar altos. Pero en las otras pruebas de laboratorio serán de igual a igual. Hasta allí. ¿Alguna duda, pregunta?
Doctor, ¿puede repetir la última parte, por favor? Ah, ya. Cuando hagan anemia hemolítica, que son varias clases, son tres, que van a de cuatro, perdón, cuatro clases, van a ver que todas las anemias hemolíticas laboratorialmente se caracterizan porque hay aumento de bilirrubina indirecta, porque hay un aumento de la desogenasa elástica y porque disminuye la hemoglobina. Esos mismos hallazgos también están presentes en la B12. La B12 hay bilirrubina indirecta, aumenta la DHL y disminuye la hemoglobina. Tan igual como la hemolítica. Laboratorialmente es dificilísimo discernir entre las dos. La única forma de diferenciarlas es con los reticulocitos. En anemia por B12, los reticulocitos van a estar bajos. ¿Cuánto significa bajos? Menos del 5%. Usualmente alrededor del 0,5, pero menos del 5. En cambio, en las anemias hemolíticas siempre van a tener los reticulocitos altos. Eso es más del 5%. Menos del 5, más del 5. Esa es la utilidad de los reticulocitos en estos casos. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bien. Vamos a tener la siguiente. En esta fotografía de hemogramas muestro que en los polimorfonucleares normalmente deberían haber 6 núcleos, como vimos. En el caso de deficiencia de B12 hay polisegmentación, es decir, hay más de 6 lóbulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Encima impares. A eso, cuando tienen más de 6 lóbulos, 6 núcleos, se llama polisegmentación. Y esto es propio de B12, también con fármaco. En el hallazgo de la médula ósea se observan los megaloblastos que ya los conocen, que están en proceso de reventar. ¿Cómo confirmo mi diagnóstico? Primero entonces sería recapitular. ¿Y en quiénes sospecho entonces B12? Ustedes deben sospechar B12 por el hemograma. 1, paciente que viene con pancitopenia o visitopenia y volumen altón, sospecho B12. O una anemia triste y común que viene con volumen súper alto, más de 120, B12. Esa es mi sospecha por laboratorio. ¿Cómo lo confirmo? Dosando la B12. El problema está en que, como ven acá, la B12, nadie tiene un patrón único porque varía con las razas y poblaciones. Por ejemplo, los japoneses dicen, porque tienen plata y han medido cuánto de B12 tienen sus japoneses, para mí varía entre 500 y 1300. Compárenla con los canadienses. Los canadienses, por sus tribus árticas, el nivel mínimo es 180, ¿no? Entonces es muy dispar. Tanto que la OMS dice, miren, yo no les voy a decir el mínimo ni el más. Sí les digo que el nivel promedio debe estar en 480. Promedio. Y entonces, ¿qué hacen ustedes? Por convención, por más que yo reniegue, se adopta en el Perú y en toda Latinoamérica el patrón gringo de los Unites, donde dice que el nivel mínimo, no promedio, mínimo, es 350. Cualquier valor por debajo de 350 se considera ya deficiencia. La principal crítica es que nosotros, en la población gringa, pues la mayor parte son blancos y negros. La población chicana y migrante nuestra no es la que predomina, no sabemos. Pero son reactivos gringos y acá, bueno, se ha terminado. La OMS dice que cuando ustedes tengan esta duda, no sepan cuál es su nivel normal de B12, además de ver la B12,
deben dosar esta cosa en el pichi, en la orina, el ácido metilmalónico. ¿Por qué? Porque guarda una correlación inversa. Por ejemplo, si acá tienen el nivel de cobalamina, estará más bajo, mientras más alto esté el nivel del ácido metilmalónico. No me meto mucho con el ácido metilmalónico, solo se los presento. Se hace en el medio, es bastante barata la prueba, 15 soles, pero no se suele pedir, ¿no? De frente nosotros vamos con este parámetro bíblico, que no es lo ideal, pero lo que se hace en la vida real. Estas son las recomendaciones de la OMS. Se las pongo para que sepan qué es lo que dice la OMS, cómo se debería proceder, que eso en la vida real no lo sé. Diagnóstico. Entonces, tengo mi diagnóstico porque he medido la vitamina B12, donde debe estar disminuida. Asumo mi patrón urinario. Y gracias a eso, la diferencia de la deficiencia de B9. 2. Una vez que sé que es deficiencia de B12, tengo necesariamente que dosar anticuerpos para saber si es autoinmune, si es perniciosa. Pido factor intrínseco, pido anticélulas parietales, podría pedir antitiroideos, que yo quiero, pero mínimo se pide antifactor intrínseco. Y tercero, tengo que diferenciarla de las anemias hemolíticas por los reticulocitos. En el mielograma también se considera que debo diferenciarlo de los síndromes mielodisplasicos, pero valgan verdades, eso ya es más jalado de los pelos. En cambio, con anemia hemolítica sí es muy... Tratamiento. Se da B12. He puesto aquí el tratamiento clásico, tradicional, donde se da la vitamina B12 por vía intramuscular o endovenosa. Porque para ese tipo de tratamiento se usan los reticulocitos. Yo empiezo el tratamiento aquí, con ampollas, en el poto o en la vena. Y los reticulocitos van a subir más o menos entre el séptimo y 10º día, alcanzan su máximo, luego bajan. ¿Es eso importante? No, pero muchos de sus profesores en práctica sí, porque ellos han crecido con esta prueba, esta curva, que la tengo que mencionar. ¿Que yo les vaya a preguntar? No. ¿Cuál es la dosis de B12? Nadie la sabe. Uno la aplica como le salga del foro, de un buen chiste. Hay esquemas que dicen, sí, una ampolla, 1000 miligramos, simplemente es una ampolla diaria por 10 días, otros dicen 14 días, luego pasan a regímenes semanales, otros dicen, no, 2 veces por semana, 3 veces por semana. El asunto es que le metan B12 como quieran. ¿Cuánto tiempo? Un mínimo de 6 meses. ¿Por qué es tan variado el tratamiento? Porque lo máximo que maneja de B12 el cuerpo humano, así tenga la megalolástica más rabiosa, es 100 microgramos. Las ampollas que el Estado peruano ofrece son de 1000 microgramos. Los otros 900 los botamos en orina. Si se compran de marca, le dicen hay de 5000, hay de 10.000, en vano, ¿no? Por eso es que una ampolla no hay necesidad de fraccionarla, doy superdosis siempre. Creo que ya acaba esta primera parte. Vamos a ver. ¿Hasta allí alguna duda o pregunta? Bien. Y antes de hacer la segunda parte, que no es muy larga, un ratito, por favor, voy a ver
Ahora sí, doctores, continuando. La otra causa es anemia por deficiencia de ácido fólico. Y lo que coloco acá es un mapa de la OMS, bien viejo, sí, bien viejo, pero no actualizado desde el año 2008. Es un mapa de la prevalencia de espina bífida y anencefalia. Y en el 2008 el Perú pues tenía un lugar destacado, como siempre, en las cosas malas. Acá presento un estudio importante que se hacía todos los años para evaluar la proporción de gestantes con anemia. Para que vean que un cuarto de las gestantes tenían anemia. En este estudio se midió la prevalencia de deficiencia de hierro y se encontró que el 21% de las mujeres en Lima Metropolitana tenían deficiencia de hierro. ¿No? Y se evaluó la deficiencia de ácido fólico. La deficiencia de ácido fólico salió 0,2%, ínfimo, muy bajo, tanto que obligó, se previó la realización de una contraprueba, que era medir el ácido fólico dentro del glóbulo rojo, que es mucho más específico. Aún así, la prevalencia salió bien baja, 2,4. Para que una prevalencia sea de consideración, por lo menos tiene que afectar al 12,5% para arriba, ¿no? 2,4 casi nada, casi al azar. Y finalmente este mapa o este gráfico, mira la prevalencia acumulada anual de defectos del tubo neural en Lima, ¿no? Y hay una gran caída entre el 2006 y el 2007, cae más o menos de la mitad. ¿Qué sucedió? Eso correspondió al gobierno de Alan García, que tal vez también se fue de él. Y no estoy diciendo que haya sido un buen gobernante. Lo que sucedió fue que la OMS, la OPS, la OPS, llevaba casi 10 años exigiendo al Estado peruano que fortificara los fideos con hierro y con ácido fólico y también con zinc. Ya el Estado peruano no hizo caso. Hasta que en el 2008, de tanto que el Estado peruano no le hacía caso, le dijo a la OPS: déjame hasta un campo, permíteme yo fortificarlo y solo observo. Y eso hizo Alan García. Pero no lo hizo tan bien. Metió la mano y al final salió menos exitoso de lo que se quería. Si se hubieran hecho caso a las indicaciones de la OPS, la bajada de esta prevalencia hubiera sido mucho más acentuada. Pero bueno, se quedaron las cosas así. ¿Qué busco yo con esto decir? Vamos a ver que ácido fólico, su principal presentación no es anemia. El ácido fólico, su principal, no es tampoco que dé deficiencia de ácido fólico, no. El ácido fólico es importante porque da defectos del tubo neural. Ese es su verdadero importancia. Este estudio ratifica lo mismo, donde pueden ver la anencefalia, cómo cambió, bajó drásticamente. Igual la espina bífida también bajó, que hubiera sido bueno que bajen más, sí, pero bueno, no sé. Entonces, ¿qué decir de ácido fólico? Que ya no es una entidad prevalente, es una entidad casi rara. Como les dije al inicio, en Estados Unidos ya es una cosa bien rara, me aparece. En general, se asume que la deficiencia de ácido fólico tiene nichos, dos nichos. Uno, pacientes que reciben fármacos que de alguna forma bloquean al ácido fólico, o porque bloquean su absorción o porque bloquean su función, fármaco. Y son fármacos más o menos raros, con algunas excepciones que ahorita voy a ver. Y el segundo gran nicho son los alcohólicos.
Ya los otros estados, embarazos, hemorroides, etcétera, ya es cosa rara de nada. Entonces, no es un problema ahora de salud. Dos palabras sobre los fármacos. El fármaco más asociado a la deficiencia de ácido fólico es uno que está en boga, que es la metformina. Los pacientes que usan más de un año metformina deben medirse ácido fólico porque suelen hacer deficiencia de ácido fólico. Y ahí están otros que no vamos a mencionar. Esto que pongo aquí es más aburrido que lo anterior, pero busco recalcar que la deficiencia del ácido fólico tiene más de un mecanismo para producir patologías. Por ejemplo, uno de los mecanismos es a través de esta alteración metabólica en el que se va a producir homocisteína, y la homocisteína es responsable de patología cardiovascular muy fuerte. Otro es a través de alteración del ADN con el timidilato, y a través de esta vía es que produce cáncer, particularmente cáncer de colon. Y la que todo el mundo conoce y que es causa de la clase de hoy día es la vía de las urinas, que se traduce en anemia, que es la menos importante en nuestros días. Esto que hay aquí es un afiche que se repartía, bueno, ¿qué se repartía? Todavía debe estar repartiendo. En el aeropuerto de Miami, a las mujeres sobre todo, donde decían, y llaman la atención, manifestaciones clínicas de la deficiencia de B9. Destaca la fatiga, cabello cano, úlceras orales, úlceras en la lengua, disminución de la memoria, talla baja, defectos de la espina, problemas para concentrarse, pérdida del apetito y depresión. Muy difuso. Si yo quiero que estudien ácido fólico, quiero que queden en sus cabecitas dos cosas y una curiosidad. Las dos cosas que quiero que queden en su cabeza es defectos del tubo neural, malformación. Y la segunda, chatura. La curiosidad, cabello cano. Todas las demás las van a observar en las otras anemias en mayor o menor prevalencia. Pero esas tres no. Defectos del tubo neural, voy a hablar un poquitín más adelante. Chatura. La deficiencia de ácido fólico es una de las principales responsables de la chatura de los pacientes. Y la segunda es la deficiencia de hierro, y cuando se asocian las dos cosas, pues ya sale un peruano de 1,50 m. Chatura. Curiosidad, el cabello cano. Vamos a ver, eso se llama acromotrixia. Cuando ustedes estén cerca de dar un examen muy importante o estén en una situación estresante, días después les va a aparecer canas prematuras. Eso es porque han tenido una deficiencia aguda de ácido fólico. Esto es para recalcar el rol del ácido fólico y los defectos del cierre del tubo neural. Pero no solamente son malformaciones del tubo neural, son cualquier tipo de malformación, desde la más frecuente, que es esta, labio y paladar hendido. Ahorita vamos a ver otras malformaciones. Ácido fólico, malformación. Eso es lo que debe quedar en su cabecita. Y eso es lo que preguntaré de esta clase de ácido fólico. También se acompaña de otras malformaciones. Por ejemplo, aquí ven un sistema pielocalicial doble, deficiencia de ácido fólico. Aquí, por ejemplo, defectos
del tabique cardíaco, CIA, comunicaciones, shunts, también eso es ácido fólico. Ácido fólico igual malformación de cualquier sitio. Y ácido fólico es homocisteína, y a través de la homocisteinemia produce una miriada de manifestaciones vasculares que no los voy a aburrir, solo quiero que sepan que tiene un rol muy importante en enfermedades del endotelio. No he puesto hemograma, porque no tiene un hemograma característico. Si hay un hemograma característico de pancitopenia, volumen muy alto, para B12, en ácido fólico no hay un hemograma característico. No es que yo les pueda decir qué hemograma piensan en ácido fólico. No. El cuadro clínico, salvo esto de las malformaciones, nosotros no son tan notorios. Y cuando se sospecha, casi siempre se debe solicitar el ácido fólico en conjunto con la medición de vitamina B12. Lo que se suele pedir es medir el folato sérico y si se necesita, se hace una contraprueba de mayor sensibilidad y especificidad que es folato intrínseco. Basta con medir folato sérico. A veces se puede también medir homocisteína. Lo malo de la homocisteína es que es una prueba que debe de hacerse de inmediato, no tolera que se guarde el registro. En este hemograma, aquí, tengo mis leucocitos normales. Tengo mi hemoglobina con anemia. Y tengo mis plaquetas altas. Para mi grupo de práctica les he dicho que cuando ven hemoglobina baja y plaquetas altas, deben pensar en anemia ferropénica. Pero, fíjense, tengo mi hemoglobina baja y mi volumen en 117. ¿Qué debo pensar? Porque es B12 o que es ácido fólico. Sin embargo, si fuera B12, lo más probable es que me vendría con pancitopenia o bisitopenia. Y acá ha venido ninguna de las dos, solamente anemita. Entonces, lo más probable que este hemograma sea una deficiencia de ácido fólico. ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna duda o pregunta? Bien, ya vamos a terminar. Solo para enfatizar el rol del ácido fólico y el desarrollo de cáncer. Como les dije, está muy involucrado en el desarrollo de cáncer de colon. Tratamiento. Igual que la deficiencia de B12, no hay una dosis exacta. Hay muchísimos esquemas. Y al igual que la B12, mi recomendación, no se aprendan uno, simplemente den ácido fólico como quieran. La cosa es que lo den. Pueden darlo a la dosis tradicional, que es 1 miligramo por día. Pueden también dar grandes dosis de 15 miligramos, dosis de 0,5, en fin, la dosis que ustedes gusten, no hay algo consensuado como tratamiento. Este es un resumen que le dejo de las clases. Hasta allí, doctores. ¿Alguna duda o pregunta? Muy bien. Si no hay dudas o preguntas, les agradezco su participación en esta clase.